Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Laura Ramírez González y yo les voy a exponer a continuación el capítulo 1 del libro Tesis, Tesinas, Monografías e Informes, Nuevas Normas y Técnicas de Investigación, de Mirta Bota y Jorge Warley. Para empezar, la estructura de la presentación. Como ya lo mencioné, les voy a exponer el capítulo 1, denominado Cómo afrontar el desafío de la escritura profesional. Y está compuesto en su número 1, los diferentes géneros en la investigación y sus características, la monografía. 2, la tesis. 3, el informe, y esta a su vez se deriva el informe universitario y el informe de investigación. 4, el ensayo. 5, los trabajos de divulgación, y de este se desarrolla el artículo periodístico y la ponencia. 6, las fases de investigación, que viene también la selección del tema y el planteamiento de una o varias hipótesis. Y por último, 7, elección de un método para comprobar las hipótesis y la recolección de los datos. Número 1. Los diferentes géneros en la investigación y sus características. La monografía. Para empezar, la monografía es el tratamiento por escrito de un tema específico estudiado e investigado. Es el primer intento de escribir un artículo científico. Requiere un previo adiestramiento en las técnicas de lectura, de estudio, de fichado bibliográfico, de metodología y hasta de la escritura de informes. Respecto al tema de la monografía, conviene a tener interés por el tema, b, que sea sencillo y no esté ligado a otro tema por el cual se confunda o complique, c, que esté claramente delimitado y que se entienda con precisión conociendo sus límites, d, que sea pequeño de extensión. Cualquier tema claro y pequeño sirve para el aprendizaje de los métodos y es digno de ser estudiado en una monografía, si constituye un aporte al esclarecimiento de algún aspecto del objeto estudiado. Pasos a seguir para la elaboración de una monografía. En el planteamiento inicial es la elección del tema, la adquisición de la información básica, elaboración del plan de trabajo. A lo largo del trabajo es la recolección de datos, ordenación e interpretación de los materiales. Y en la redacción final es la formulación coherente de los argumentos, firmeza de las conclusiones y la precisa distribución final de la exposición. Número 2. La tesis. Es un trabajo científico original, de mayor extensión e importancia que una monografía. Resulta dificultosa la elaboración de la tesis y dudosos sus resultados, si alguien no se ha entrenado y disciplinado en la realización de monografías. Una tesis debe tener entre 120 y 400 páginas, es cuantitativamente extensa y cualitativamente original. La metodología de la monografía y la tesis es la misma, y gracias a la práctica de la monografía se habrán asimilado los métodos de la investigación científica. Cabe destacar que es importante contar con un tutor o asesor de tesis que sea un profesional experimentado de la materia. Número 3. El informe. El informe es el tipo de trabajo escrito adecuado a la observación directa. Se trabaja directamente con la realidad, sea en el campo o sea una experiencia de laboratorio, y como experiencia de realización antecede en la vida universitaria a la monografía. El informe universitario es un esbozo o ensayo provisional a propósito de un fenómeno simple y limitado. Consiste en describir una situación real de cualquier fenómeno natural o cultural, hechos que interesan a diversas disciplinas. El informe consiste esencialmente en una descripción de los fenómenos observados y una interpretación de ellos. Debe ser encabezado por una introducción breve explicando el interés por el fenómeno que se observa, los límites de la descripción y la enumeración de las fuentes informativas e instrumentos que se han dispuesto, así como el plan de observación que se ha seguido. El cuerpo del informe deberá exponer objetiva, clara y ordenadamente el conjunto de fenómenos observados, indicando los elementos y las circunstancias que aparecen. De este modo, el lector podrá informarse exactamente a través del informe acerca del carácter y proceso real de los fenómenos descritos. En la elaboración de este tipo de trabajo se aprende a observar con atención, a depurar y recoger datos, a ordenarlos y a aplicar las nociones teóricas adquiridas en la interpretación sistemática de los hechos.
También contando con una buena guía aprenderá a plantear una investigación de campo o de laboratorio más compleja e importante. En una última acción, el informe deberá brindar las conclusiones que se desprenden del material presentado y señalará los principales fenómenos o aspectos de ellos, que deban ser ampliamente investigados, y los métodos que consideren más idóneos para realizar estudios posteriores. El informe de investigación. Es la presentación por escrito de los resultados de una investigación. Es preciso que desde la concepción del mismo hasta la presentación final, el autor haya cumplido con los siguientes pasos de la investigación. A. Elección de un tema y su respectiva evaluación. B. Exploración en las fuentes de información. C. Formulación de un plan de trabajo completo y detallado. D. Recolección de datos. E. Ordenación de los materiales e interpretación de datos. Formulación de las conclusiones y confirmación de la o las hipótesis. Y por último, F. Composición del trabajo escrito. Número 4. El ensayo. Es el comentario libre en torno de un fenómeno, un tema o un libro. La libertad de enfoque del autor es muy grande, suele prescindir del aparato crítico exterior. En el ensayo se parte de una tesis que incluye juicios de valor sobre el tema tratado. Admite las opiniones personales sin exigencia de pruebas. Este tipo de trabajo le da al investigador la posibilidad de presentar libremente una amplia síntesis de sus investigaciones, en conferencias, notas periodísticas, revistas y periódicos. 5. Los trabajos de divulgación. El profesional tiene que escribir un artículo periodístico, una ponencia o una conferencia. La estructura de estos trabajos de divulgación es la misma que la de los trabajos de investigación. El artículo periodístico. El artículo periodístico está conformado por la introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones, evitando subtitular con estos nombres y sustituyéndolos con otros más atractivos. Responderá en su presentación a las formas periodísticas usuales, como es un título con gancho, un copete o lead, que consiste en un resumen de pocas líneas con letra destacada y que se ubica entre el título y el cuerpo del trabajo, con la función de atraer al lector y alertarlo sobre el contenido. C. Son los subtítulos que vayan pautando la lectura y evite la presentación en bloque de todo el texto. D. Es un lenguaje adecuado. Y por último, se tiene la firma del trabajo y un pequeño currículum del autor. Por otro lado, la ponencia es el texto escrito para participar en un congreso, seminario, jornada u otros encuentros de especialistas y tiene la doble característica de la comunicación oral. Será leída por su autor o representante y de la comunicación escrita. Debe concebirse como un texto para publicar. El lenguaje debe ser especializado teniendo en cuenta el nivel profesional de los oyentes y moderadamente coloquial. El texto incluirá algunos aspectos del aparato crítico, como lo son citas, notas al pie, bibliografías, que podrán presentarse en la exposición oral. Y por último, el resumen debe estar redactado con claridad, precisión y belleza de expresión. Número 6. Las fases de la investigación. La investigación nace de la insatisfacción intelectual y requiere, a través de la observación atenta y minuciosa, prolongada y realizada bajo ciertas condiciones, una explicación de los hechos que sustituya aquellas explicaciones insuficientes o falsas. El aporte de una investigación es un aporte al crecimiento de los conocimientos científicos. La investigación debe ser entendida como el aporte a nuevos conocimientos. El diseño de una investigación es el ajuste de las decisiones requeridas para el hallazgo de un nuevo conocimiento, por medio de la comprobación de hipótesis. Estas decisiones son: A. Selección del tema. B. Planteamiento de una o varias hipótesis. C. Elección de un método para comprobar hipótesis. D. Recolección de los datos. Y por último, interpretación de los datos y formulación de conclusiones. En la selección del tema tenemos algunas sugerencias para elegir el tema.
El primero es examinar las experiencias personales. Después se tiene que considerar temas o problemas que alguna vez inquietaron. Se sigue con las entrevistas con expertos de áreas que sea de interés. También se tiene que informar acerca de investigaciones publicadas o en proceso. Se sugiere revisar lecturas en artículos o publicaciones de otros especialistas. También ver bibliografías de los libros, enciclopedias, catálogos de librerías. Y por último, se sugiere revisar ficheros en las bibliotecas. El interés por el tema elegido debe ser genuino, pues ello implica mayor curiosidad intelectual. La utilidad está en relación con el interés. Se considera que a mayor utilidad del estudio o trabajo habrá mayor interés en la persona que lo realiza. Una vez elegido el tema, se debe delimitar y definir. Este proceso consiste en formular una serie de preguntas completas y detalladas que establezcan las áreas y el periodo de tiempo a cubrir, planteen los temas y subtemas del estudio, expliquen los puntos de vista y las teorías sobre los cuales descansa el problema, que sería el marco teórico, que indique las semejanzas y diferencias de otras áreas y, por último, que describan el método a seguir para buscar los datos. En el planteamiento de una o varias hipótesis, la idea central está contenida en la pregunta: ¿qué puedo probar con mi estudio? Y requiere una cuidadosa elaboración, pues es la médula central del proceso mental del investigador, es la guía de todas sus indagaciones. La hipótesis de trabajo será una explicación provisional escogida entre varias explicaciones posibles y que responda mejor a las características del problema planteado por los hechos y que pueda ser verificable empíricamente. Esta hipótesis debe ser simple en comparación con el tema a resolver. Esta hipótesis deberá ser comprobada en las conclusiones del trabajo. Al plantear la hipótesis es necesario definir con términos precisos y lo más claro posible tanto la unidad de análisis como las variables y sus atribuciones. Y por último tenemos la elección de un método para comprobar las hipótesis y la recolección de los datos. Una vez planteada la hipótesis, se debe realizar una comprobación metódica de su validez, que permita explicar los hechos observados. Se cuidará los medios empleados para la recolección de los datos y la exactitud y pertinencia de estos. La recolección de datos debe ir enfocada en un dato pertinente, es decir, que constituye un hecho o fenómeno que sirve para probar, rectificar o negar nuestra hipótesis, para justificar o descalificar los métodos o para evaluar los instrumentos. La recolección requiere deslindar la autenticidad y objetividad de los datos, tomando las precauciones necesarias para descubrir las características que les imponen las fuentes de donde emanan y las circunstancias históricas, sociales, culturales, naturales y hasta experimentales en las que aparecen, así como también librarnos de nuestras subjetividades. Y algunas preguntas y dudas que surgieron a lo largo del estudio de este capítulo es: ¿qué tan factible es la elaboración de una tesis sin antes haber practicado con la elaboración de monografías o trabajos de investigación? ¿Cuál suceso, fenómeno o tema puede ser tratado en un informe? En la elaboración del informe universitario, ¿se puede ser un poco subjetivo, es decir, presentar opiniones de acuerdo a lo observado? Luego ¿tiene un límite de tiempo la presentación de una ponencia? Y por último, ¿cualquier persona puede participar en una ponencia? Y aquí están las referencias que, como ya lo mencioné al inicio, esta información se sacó del libro Tesis, Tesina, Monografías e Informes, Nuevas Normas y Técnicas de Investigación, de Bota y Warley. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias.